puede ser nada así. ¿Y ante el juez cuando te pregunte? Esas cosas no son mías, esas son cosas del licenciado. Claro. Dos denuncias y una investigación pesan en contra de Rudy Amílcar López Pablo, de 28 años, quien fue capturado por ser uno de los presuntos responsables de ocasionar daños al monumento de José María Reina durante una manifestación. Autoridades de la Municipalidad de Guatemala y el Ministerio de Cultura presentaron denuncias penales ante el Ministerio Público, entidad que inició una investigación de oficio por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Natural y Cultural. Tras tener conocimiento de la situación que acontecía, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural inició una investigación de oficio. Se trasladó equipo fiscal a documentar el área e iniciar las investigaciones. En ese sentido, también la municipalidad presentó una denuncia y también el Ministerio de Cultura y Deportes. Las tres denuncias han sido conexadas para que la investigación continúe el desarrollo mediante la investigación que inició la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural. Además, autoridades de gobierno preparan acciones legales para evitar que más monumentos sufran daños en próximas manifestaciones. Ya estamos trabajando en un amparo para que nos den protección y que la policía pueda proteger mucho más nuestros monumentos. No puede ser. La vez pasada pasó con el Congreso, nosotros fuimos a poner un amparo donde exigíamos que respetaran todo el patrimonio, porque no puede ser que queramos exigir a golpes. ¿El amparo ya fue interpuesto? Se lo vamos a poner el día de mañana. ¿Y la denuncia, ministro, por qué delito, digamos, cuál es? Daño al patrimonio nacional. Pero vamos a ir a la parte legal. Solo, fíjate, Sandy, antes de ir a esa parte legal, uno diría, bueno, tiene más sentido si, por ejemplo, este señor Rudy Amílcar López, que lo veíamos ahí con el sombrero de color café, ostentando la cabeza de esta estatua de Reina Barrios, literalmente somatándola y aventándola hacia el piso, portase un traje que nos identifique a nosotros como algo digno de Guatemala. Pero porta una playera roja con una efigie de un extranjero como es Ernesto el Che Guevara, que en este caso es un guerrillero, porque al final de cuentas eso era el Che Guevara. Entonces, como que la cuestión no está muy bien. Jurídica y legalmente hay una cuestión que quiero aclarar. Fíjate, Sandy, porque muchas personas han estado poniendo información que confunde en redes sociales y dice, pero es que no lo capturaron de conformidad al artículo 6 de la Constitución. ¿A qué se refiere el artículo 6? ¿Qué dice el artículo 6? Con mucho gusto, Sandy. Dice el artículo 6 que hay dos formas de aprehender a una persona. Por orden de juez competente, que no es el caso obviamente, o en flagrancia. Pero en flagrancia es cuando se está cometiendo el hecho delictivo. Entonces dicen, pero es que no lo atraparon en ese momento, lo atraparon posteriormente. La doctrina de nuestro Código Penal en el tema de la flagrancia dice que cuando se comete el hecho delictivo, se inicia una persecución policial y se captura, ya sea instantes, momentos o un tiempo después, sigue bajo el estándar de la flagrancia. O sea que el artículo 6 de flagrancia sí aplica doctrinalmente en este caso para el Código Penal, Procesal Penal guatemalteco. Lo que se cree en muchas ocasiones es cuando la flagrancia se da, es que lo encontraron con las manos en la masa. Si no estaba así, entonces no es flagrancia. Eso es lo que se entiende popularmente también. Popularmente, es pero correcto. abarca un poco más según tu explicación legal, ¿no? Sí, porque, repito, la doctrina, estamos hablando de doctrina penal guatemalteca, el Código Procesal Penal amplía esta situación y dice que cometido el hecho delictivo se sigue considerando un acto flagrante cuando la policía inicia de una manera, digamos, relativamente inmediata, y hoy fue inmediata, fue el mismo día, minutos, horas después. Esa persecución se da, por cierto que bien funcionan las cámaras de la Municipalidad de Guatemala, porque es a través de ello que se logra identificar. Exacto. Bueno, y entonces ya es reconocido y es aprehendido. Yo sí estoy de acuerdo con esa aprehensión, pero creo que también faltó otras personas por identificar, porque no solamente fue este señor, fueron muchos más. Exacto. Y en este punto, Julio, ¿qué pasaría? Porque, por ejemplo, las cámaras también pues captaron ese momento, probablemente van a ayudar para poder individualizar al resto de personas que también ayudaron a esta persona que está siendo señalada y que tienen responsabilidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Porque por flagrancia ya no entra. Ya no. ¿Qué procede? Ya no, entonces aquí sí debe nuevamente buscarse el artículo 6 constitucional. Si ya no es flagrancia, la única otra manera posible de poder aprenderlos es a través de una orden de
del juez competente de aprehensión donde se le esté requiriendo que se presente ante el juez. Ahora, hay 3 panoramas jurídicos posibles, aunque ya tenemos clara la respuesta. ¿Te parece si vamos y miramos los 3 panoramas? Claro, adelante. Con mucho gusto, Sandy. Así que vamos, por favor, muchas gracias a nuestra producción. Jurídicamente, los responsables de los daños a los monumentos pueden enfrentar, como en este caso, 3 panoramas dependiendo la situación, las circunstancias y hasta la interpretación que el juez contralor opte. La primera de ellas es que pueden ser sancionados con arresto de 20 a 60 días de conformidad al artículo 496 de nuestro Código Penal relacionado a actos vandálicos. ¿Es este el caso? No, y ya lo vamos a explicar después por qué no. Aunque este artículo no contempla específicamente la destrucción de algún bien del Estado, pues indica el hecho de apedrear o manchar estatuas o monumentos. Aquí no solo se apedreó, aquí no solo se manchó, aquí se destruyó. Entonces descartamos este primer panorama jurídico. En un caso más extremo, si el MP lo solicita y logra sustentarlo, podría ser la acusación basada sobre el artículo 391 del Código Penal, que habla de actos catalogados como terroristas, pero ese ya es el otro extremo, es decir, porque un acto catalogado como terrorista puede ser la detonación de una bomba, donde personas salgan heridas, donde personas fallezcan. ¿Es este el caso? Tampoco lo es. Entonces tiene que haber otro panorama jurídico, ¿verdad, Sandy? En el tema del terrorismo vamos a ir aclarando este punto, Julio, para ir descartando entonces las posibilidades. Sí. Es decir, el fin del terrorismo es causar daño a otras personas, Así es. ¿Se hizo algún daño a otras personas? Fue al monumento. Fue al monumento, fue a un objeto inanimado, que en este caso, aquí viene un detalle importante. Primero, este bien, que es un bien mueble, ¿verdad? Porque puede en todo caso trasladarse con dificultad, pero puede trasladarse de un lugar a otro. Hay que catalogar si es propiedad privada o propiedad del Estado. Obviamente es propiedad del Estado. Como no hay entonces una situación que haya causado un daño o a otras personas, no puede catalogarse como un acto de terrorismo. Entonces descartamos la posibilidad esta, que sería el otro extremo. Pero sí me llama la atención de la primera posibilidad, que no aparece en nuestra ley penal, el vandalismo como tal. Entonces tiene que haber otra opción, porque hay 2 denuncias ya presentadas, una que hizo la Municipalidad de Guatemala y otra el Ministerio de Cultura y Deportes. Exacto. ¿Quieres que veamos cuál es ese caso? Porque Veamos, ahí entonces, lo vamos a... Expliquémoslo más, Julio, porque también es interesante ir aclarando estas dudas que, bueno, legalmente hay mucha duda de cuál es el proceso y cuál es el futuro legal de esta y el resto de responsables, ¿no? Perfecto, Sandy. Entonces vamos a entrar en materia habiendo descartado las otras 2 posibilidades. Sin embargo, fíjense ustedes, tenemos que tomar en consideración algo. Hay un pronunciamiento por escrito, un comunicado que hizo el Ministerio de Cultura y Deportes. ¿Qué es lo que indica ese comunicado? Una parte toral en este caso, que estos monumentos sí forman parte del patrimonio cultural. Entonces la situación jurídica cambia aquí. ¿Por qué? Porque de conformidad a la ley específica de protección de bienes y patrimonio cultural, la pena por este daño, según el artículo 43 de esa ley, causado al patrimonio cultural de la nación, la pena oscila de los 6 en lo mínimo a los 10 años de privación de libertad por cada situación de patrimonio cultural dañada. En este caso puede ser por 1 o por 2 monumentos. Creo que son los 2. Lo que pasa es que en el otro pasó una cosa chistosa, entre comillas chistosa, que de chiste no tiene nada. En lugar de derribar a Cristóbal Colón, bajaron a un panal de abejas y tuvieron que salir huyendo. ¿Ya? Eso no es de las cosas que no se saben. Este delito, Sandy, está tipificado como un delito imprescriptible para su persecución penal, precisamente por tratarse de un bien con las características de ser patrimonio de la nación. La labor ahora de las autoridades de justicia y seguridad será llevar ante el juez competente no solo a este señor originario de Huehuetenango, sino que a todos los demás responsables de este hecho. Y ya lo dijimos, ¿cómo? A través de una orden de aprehensión, individualizándolos, identificándolos. Casi que debería convertirse en una especie de testigo protegido o colaborador eficaz para sentar realmente un precedente. Sí, Julio, la verdad es que este caso da mucho para pensar y el tema legal va a tener que analizarse muy bien. El Ministerio Público de verdad tiene que armar un buen caso para poder dar seguimiento a esta situación con la investigación, porque también no es que estos casos se den constantemente. Es correcto. Realmente, ¿cuántas veces hemos visto cuando han dañado patrimonio, cuando han hecho las pintas, incluso en propiedad privada, en propiedad pública también? No se le ha dado seguimiento con una denuncia, se ha dejado con que actos vandálicos dejó tal manifestación.
se registraron y no actos, pasa nada. No pasa nada, hasta en esta ocasión que estamos viendo ya que se logra individualizar y que se está investigando a profundidad también la situación, que es bueno porque también hay que sentar un precedente de que una manifestación no necesariamente tiene que llevar a este tipo de actos, se tiene que realizar de una forma pacífica, de una forma ordenada y respetando y cuidando también nuestros recursos, nuestros patrimonios. Así es, Sandy, porque aquí lo importante en el derecho humano, por cierto, de asociación, de agrupación y de manifestación, que es un derecho tripartito, es el hecho de que sea pacífico. Y esto no tiene nada de pacífico. Entonces, aquí es donde viene la situación. Yo sí veo en nuestra legislación cierta debilidad en ciertas cuestiones, porque con mucha facilidad nosotros decimos, estos son actos vandálicos, está muy bien, pero son actos vandálicos que no están tipificados concretamente con esa palabra de vandalismo. Obviamente ya explicamos por qué no es un acto terrorista, pero afortunadamente aquí sí hay que decirlo, a alguna de las distintas cohortes del Congreso de la República se le ocurrió el hecho de que esto fuese un delito en contra del patrimonio de la nación. Entonces, por lo menos una pena mínima de 6 años debería de darse, porque yo creo que la prueba es realmente irrefutable. Pero lo que sí es importante es que no sea solo a él, sino que a todo el grupo que participó. Totalmente, Julio. 6 años de prisión. ¿Son conmutables? ¿No son conmutables? No. Buena pregunta. A partir de los 5 años de privación de libertad más un día, deja de ser conmutable. Quiere decir que esto es no solo imprescriptible por ser patrimonio de la nación, sino que además es inconmutable la pena. Y por ejemplo, por el hecho, ya para ir cerrando también, por el hecho de que eran varias personas que estaban cometiendo este acto, ¿podría caber otro delito, Julio, dentro de estos o únicamente sería el que has mencionado? Puede caber el hecho de la asociación ilícita por ser varias personas, más este tipo de delitos que van orientados a la destrucción del patrimonio nacional, el patrimonio cultural de Guatemala. Entonces, ya esto, solo la asociación ilícita, súmale otra cantidad de años similar, de 8, 10, 12 años más, dependiendo de lo que considere el juzgador, por cada una de las situaciones, porque que no hayan derribado a Cristóbal Colón no significa que el delito no se cometió en forma de tentativa. Este es el futuro legal, esta es entonces el análisis, este es el análisis que hacemos sobre el tema. Ya Julio Talamonte nos ha explicado jurídicamente qué procede. Veremos entonces también en qué para este caso. ¿Habrá más capturas por esta situación, por el daño provocado a los monumentos? Bueno, estaremos pendientes porque sigue la investigación. Ya se tiene la primera detención, veremos cuántos más podrían ser individualizados y también llevados ante un juez. Así es. Bueno, y ahora lo que veníamos hablando desde la semana pasada tan insistentemente, pues ya no se hizo nada, así que mañana ya están anunciados los paros por parte de los exveteranos militares de tropa. Hay otras opciones para poder pagarle a los veteranos militares. Nosotros seguimos analizando. Lo importante es que analicen y digan algo las autoridades. Exactamente. Por cierto, ya hay un pronunciamiento de finanzas públicas que lo daremos a conocer cuando regresemos y analicemos este tema. Así es. Por favor, no cambie. Recuerde que nosotros somos A la Medida.